Pues muchas gracias, César. Y bueno, de nuevo, pues muy buenos días a todas y todos. Gracias, doctor Ambrosio, César, por la invitación, ¿no? La verdad es que para mí es un honor. Ya me ha tocado estar con ustedes, pero inscrito, ¿no? En el seminario. Entonces, bueno, a poder compartir con ustedes de este lado, pues también lo agradezco mucho. Tenemos una presentación, César. No sé si por ahí te escribió Carlos para ver si la puede él reproducir. Sí, Está por ahí. pero está aquí adentro, ¿verdad? Sí, 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 ahí está Ah, ya. sí, 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 adelante, lo puede compartir. Sí, bueno, para más o menos guiarme y no Sí, perderme perfecto. tanto, por Entonces, favor. bueno, Sí, adelante, Carlos. sí, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar, ¿no? Esto de crítica de la razón jurídica tecnoinformática del capital, que pues es el tema que pues para el que me invitaron pues para platicar con ustedes esta mañana. Y bueno, pues con mucho gusto, ¿no? Les quiero pues decir que hay una página, tenemos una página que es esta que está ahí abajo, de www.lamaquinizaciondelderecho.com, donde pueden encontrar pues otros materiales, ¿no? También sobre este tema. Ahí pues van a encontrar algunos otros textos míos, pero también textos de otros autores y pues demás contenido, ¿no? Que pues si les interesa, pues también les pueden ser de utilidad, ¿no? Para el tema. Si pasas la que sigue, por favor. Bueno, lo pueden encontrar este tema, esto de la crítica de la razón jurídica tecnoinformática del capital, pues yo lo desarrollé o lo expuse en un par de textos. Uno, pues el libro al que se refirió ya César, César, y que supongo que les han compartido, y bueno, si no, con mucho gusto lo compartimos. Y luego un ensayito donde pues lo traté de enfocar mucho, con mucha mayor precisión y puntualidad, que es este de 5 tesis sobre la crítica jurídica y el derecho moderno, que es pues un artículo en un contexto un poco más amplio, pero donde hay una de las tesis es precisamente sobre el tecnoderecho, ¿no? Ahí también lo pueden revisar. Pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, les comento que para pues este tema, pues básicamente, pues yo siempre había tenido un interés, mantengo un interés por los temas del desarrollo tecnológico, ¿no? Y básicamente pues en una lectura marxista del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? De la tecnología del capital y las fuerzas productivas técnicas. Pero pues ya en concreto para este asunto, pues a mí me parecía muy importante decir algo frente a un par de situaciones, ¿no? Que ahora las comentamos. En principio, pues en años recientes, pues la popularización, ¿no? de ciertas tesis sobre las implicaciones epistemológicas, éticas, políticas que derivan de la incorporación de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la práctica del derecho, ¿no? Y que tienen que ver con, por ejemplo, pues la identificación y reducción de la metodología del derecho al método de la informática jurídica, por un lado, y luego, pues implicaciones de esto, ¿no? Que tienen que ver ahora con la posibilidad y la conveniencia de un derecho sin teoría, sin abogados y sin principios, ¿no? A mí, pues esta primera situación que me ha tocado y sigue sucediendo, escuchar referencias y posicionamientos en la universidad, en la academia, pues sí me llamó mucho la atención y me parecía, pues yo desconfiaba mucho, ¿no? De estas posturas y me parecía muy importante, pues revisar el tema y decir algo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una la primera motivación, digamos, y la otra, pues tiene que ver más, si cambias la diapositiva, gracias, tiene que ver más con, pues la manera en la que se recibe esta situación, ¿no? La manera en la que se percibe esta situación, que a mí me parece que es pues una gran frivolidad y con un entusiasmo complaciente, ¿no? Al interior de la comunidad jurídica que concibe y se aproxima
por la forma en la que concibe y se aproxima la vinculación entre informática, nuevas tecnologías y derecho, ¿no? Con una visión pues completamente acrítica, ¿no? Una visión, a mí me parece sesgada y realmente llena de prejuicios, pero que pues se manifiesta como si no pasara nada y todo estuviese bien, ¿no? Y no hubiese ninguna implicación en este hecho y no hubiese pues nada que decir más que el asumirlo y el experimentarlo, ¿no? Hasta pues con entusiasmo, ¿no? Como lo pongo ahí. Y bueno, esto además también deben saberlo, pues se ve incluso, no en pues no en la manera en la que se platica sobre el tema, ¿no? Sino se ve también en la literatura que hay sobre el tema. Si ustedes la revisen, ya ahora veremos algunos casos, pero pues en general es una literatura que celebra, que además promueve, pero de manera dogmática y acrítica, esta incursión, esta adopción de nuevas tecnologías, de la información, de las comunicaciones en el campo jurídico, y que además le parece bien pues esta concepción que se tiene ahora sobre lo que es el derecho y además sobre la manera en la que se practica el derecho y el perfil incluso de las y los abogados, ¿no? Eh, la literatura en general, pues no hace una revisión crítica, no es una literatura que analice la situación, sino más bien es una literatura que lo celebra y se preocupa, y estoy hablando en la literatura que se produce pues al interior de la comunidad jurídica, ¿no? Por plantearlo así, es una literatura que además pues se centra en cuestiones operativas, no en cuestiones reflexivas, mucho menos, bueno, centrada en asuntos éticos o políticos y menos todavía quizás epistemológicos, ¿no? Entonces, bueno, me parecía muy importante decir algo, pues decir algo al respecto. La que sigue, por favor. Bueno, para las fuentes a las que recurrí para revisar el asunto, revisar esto de la crítica, ¿no? De la razón jurídica tecnoinformática del capital, bueno, pues en principio el discurso crítico de Marx, básicamente sí, la concepción materialista de la historia y la crítica de la economía política, ¿no? Especialmente pues distintos pasajes donde Marx habla sobre el desarrollo tecnológico, las fuerzas productivas técnicas y el tema de la máquina, ¿no? Las máquinas, ya ahora lo veremos en un horizonte pues más amplio de reflexión sobre la historia, ¿no? Y la historicidad misma pues de la sociedad moderna, ¿no? Incluido, por supuesto, el derecho. Ya ahora platicaremos un poco más. También, pues en general, diversos discursos sobre la filosofía de la técnica, no solo la pregunta por la técnica de Heidegger, sino también pues otras tantas reflexiones, entre ellas, por supuesto, la de Javier Echeverría, ¿no? Que ahora nos acompaña, y otros autores, ¿no? Que ya, pues ahora también comentaremos. También, pues el discurso de la crítica jurídica, particularmente la versión desarrollada por Óscar Correas, ahí en el CEICH de la UNAM, eh, bueno, que ya también veremos ahora de qué manera, pero pues donde hay una visión que no es inocente ni complaciente en relación con el uso de las tecnologías, la manera en la que se están recibiendo estas tecnologías en la práctica del derecho, pero también en la comprensión de lo jurídico, ¿no? E incluso en la configuración de los perfiles de quienes ejercen el derecho, ¿no? Que ya ahora lo platicaremos. Y finalmente otra fuente pues muy significativa pues tiene que ver con este discurso de la cibernética, ¿no? En autores como Wiener o ya más específicamente esto que se ha llamado la informática jurídica, donde, bueno, pues hay varios autores ahí relevantes y que compagina, que va muy bien con lo que son las teorías del derecho que conciben al derecho como sistema, ¿no? Y ahí lo vamos a revisar, que en su mayoría, bueno, la mayoría de ellas son teorías de filiación analítica, ¿no? Salvo el caso de Luhmann, que es a quien pusimos aquí en la diapositiva, pues que tiene una teoría con una complejidad distinta, ¿no? Que también ahora, si es el caso, pues comentaremos un poco. Si puedes pasar la que sigue, Carlos, por favor.
Bueno, aquí hay solamente algunas de las referencias en cuanto a los trabajos de Marx, que van desde el tema de la enajenación en los manuscritos del 44, la ideología alemana, hasta pues las cuestiones más precisas sobre eh, pues pasajes, ¿no? Sobre el tema de la tecnología, la máquina, ¿no? Incluso el pasaje en los Grundrisse del General Intellect, ¿sí? Y fragmentos sobre las máquinas, que es, pues, es muy famoso en la obra de Marx. Y bueno, pues el capítulo 13, el Capital, ¿no? Que es el de maquinaria y gran industria, donde hay una referencia muy precisa al concepto de máquina, ¿no? Que ahora pues voy a utilizar yo también, pero en general en el Capital, pues la, la ley del desarrollo, ¿no? La teoría del desarrollo capitalista que también pues resulta muy útil para entender este proceso histórico y las implicaciones que tiene las incursiones de las tecnologías en el derecho, ¿no? Incluso la transformación la idea misma del derecho como una tecnología del capital, ¿no? Que también ahora pues me referiré a ello. Si pasas la siguiente, por favor. Aquí, bueno, alguna de pues también de las referencias importantes que aparecen en el libro y algunas, pues también en las ideas que ahora voy a compartir con ustedes, desde los textos de Lukács y algunos de la Escuela de Frankfurt, como el de Marcuse, el hombre unidimensional, como, bueno, otros quizás un poco menos conocidos, los de Mumford, de técnica y civilización, que es muy importante, o el de Kofler, de racionalidad tecnológica en el capitalismo tardío, y el de Coriat, que también es importante, o Costas Axelos, ¿no? Que Marx, pensador de la técnica, y bueno, también algunas otras referencias, como es el trabajo este de racionalidad tecnológica de Sánchez Vázquez, que está en el librito este que pusimos ahí, o los trabajos de Bolívar Echeverría sobre renta tecnológica, ¿no? Más recientemente un trabajo de Jorge Veraza sobre inteligencia artificial y gobierno despótico de la producción, o pues también textos que recientemente han tenido mucha relevancia en la discusión internacional, que es este de Shoshana Zuboff, de la era del capitalismo de vigilancia, ¿no? El de Mil máquinas de Raunich, también muy, pues conocido, este del realismo capitalista de Mark Fisher, ¿no? Si pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, aquí también algunas de las referencias en filosofía de la técnica, además de Heidegger, bueno, pues Gauss o el mismo García Vaca, ¿no? Que aquí pues los conocen y los han trabajado, las referencias de él y de Gortari, junto con pues otros autores que también se han metido al tema, incluido pues el mismo Deleuze y Guattari, ¿no? Con su trabajo sobre las máquinas, ¿no? O Habermas con este texto de ciencia y técnica como ideología, en fin, ¿no? Por supuesto, el libro más reciente del doctor Echeverría sobre tecnopersonas, y otros, bueno, que están por ahí, no me detengo ahora tanto en ellos, ¿no? La que sigue, por favor. De los textos de crítica jurídica, pues dos son muy importantes, este de Introducción a la Crítica del Derecho Moderno de Óscar Correas y el de Crítica de la Ideología Jurídica, ensayo sociosemiológico, porque permiten ubicar la reflexión crítica sobre el derecho pues en el horizonte de la modernidad capitalista, y además van haciendo una reflexión sobre lo jurídico, el primero de ellos pues a partir de la lectura del Capital de Marx, ¿no? Y el segundo pues es en una conjunción pues muy rara, que no siempre sucede, entre filosofía analítica y crítica de la economía política, ¿no? En donde precisamente de lo que se trata es de llevar adelante la crítica del derecho como lenguaje a partir de la distinción entre sentido deóntico y sentido ideológico de los enunciados normativos, ¿no? Ya ahora, bueno, comentaré algunas cosas sobre esto. Si podemos pasar la que sigue, por favor. Cibernética, bueno, pues sobre todo los textos de Wiener, ¿no? Que seguramente los conocen, yo haré muy breve referencia a ellos, pero bueno, pues es un autor que aparece siempre pues en esta reflexión, ¿no? Cuando entra uno a los temas de la cibernética. Pasamos a la que sigue. De informática jurídica, bueno, también hay varios. Realmente, en general, como les digo, la reflexión en este tema desde el derecho, que es donde plantean esto de la informática jurídica, pues es una reflexión muy operativa, pero también muy superficial, ¿no? Que frivoliza el tema. Son reflexiones importantes, pues, pero que no tienen, pues, la profundidad de un discurso filosófico, ¿no? De un discurso crítico, incluso desde las ciencias sociales, pues no la alcanzan a tener en la mayoría de los casos, ¿no?
De los que pusimos aquí, bueno, si acaso el texto de Mario G. Lozano, y ahora también me referiré a otros trabajos de él, pero fuera de ellos, pues más bien son trabajos introductorios al tema. Para quien conozca del asunto, pues terminan siendo muy introductorios, pero también son trabajos que no alcanzan ya la profundidad porque no logran vincular la reflexión sobre la informática y el derecho, pues en un contexto social histórico más amplio, ¿no? Y ahí es donde me parece que se quedan atorados. Y sobre todo los más recientes, pues son trabajos pues mucho más orientados a revisar cuestiones operativas, por ejemplo, esto del fintech o el regtech y legal tech y demás, ¿no? Eh, o este que pusimos ahí de abogado digital, pues son, o ciberderechos, son cuestiones muy puntuales, pues de derecho positivo contemporáneo, que no, pues no tienen mayor reflexión, ¿no? Sino más bien te dicen cómo utilizar o cómo operan ciertas herramientas o plataformas en el campo del derecho, en ciertas materias, en ciertas ramas, pero no tienen una reflexión más de fondo, ¿no? Incluso trabajos como el de Richard Susskind, que es uno de los autores pues más referidos en estos temas, pues es más bien un trabajo escrito para celebrar lo que está sucediendo, ¿no? Y un trabajo, digamos, escrito desde alguien que le da voz a las empresas y a las corporaciones que están llevando adelante esta transformación tecnológica del derecho, ¿no? En fin, bueno, ya platicaremos porque aquí se está generando mucha literatura, sobre todo tiene que ver con el ejercicio de la función jurisdiccional, la impartición de justicia en el campo del derecho, pero pues a partir o mediante el uso de diferentes tecnologías, ¿no? Ya también podremos platicar un poquito de eso. Si pasas la que sigue, por favor. En cuanto a la teoría del derecho como sistema, pues hay trabajos muy interesantes que sí son útiles para pues para la reflexión que se tiene que hacer. Y bueno, aquí pusimos algunos que son pues obras importantes del siglo XX, pero esta reflexión en el campo del derecho, pues es una reflexión de más larga data, ¿no? Y el propio Javier Echeverría alguna vez lo platicamos. Y por ejemplo, pues es muy importante la intervención de autores como Leibniz, ¿no? Precisamente por el asunto de la codificación, ¿no? Pero también, pues, otros tantos filósofos modernos, como el mismo Descartes o Hobbes, pues tienen reflexiones muy importantes sobre la máquina, ¿no? Unas de carácter más epistemológico y en el caso de Hobbes, bueno, pues la misma referencia al Leviatán, ¿no? Hay pasajes muy célebres ahí, pero lo mismo sucede en autores pues como Hegel, ¿no? En fin, o sea, hay múltiples referencias a esto y si nos vamos más atrás, pues las referencias célebres a las máquinas por el tema de la esclavitud en la política de Aristóteles, ¿no? Y la manera en la que retoma pasajes de Homero, ¿no? En fin, pero específicamente lo que tiene que ver con el derecho como sistema, pues es muy importante lo que se conoce como la dogmática alemana del siglo XIX, pandectística le dicen, por las pandectas, pero que luego logra ya, digamos, sintetizarse en la obra esta de Kelsen, de la teoría pura del derecho, y en la idea de sistema que tiene Kelsen, ¿no? Lo mismo pasa en el caso de Hart, desde una tradición distinta, pero que logra confluir, es Kelsen desde una visión neocantiana de Marburgo sobre todo, y en el caso de Hart, pues más bien la tradición de la jurisprudencia analítica de Austin o del mismo Bentham, ¿no? En el caso, bueno, de Luhmann es distinto porque ahí sí ya adopta el discurso de la cibernética con una teoría, dándole una actualización, digamos, a la teoría de sistemas. Ya también podremos platicar un poquito de eso. Lo mismo que en el caso de Gunther Toffner, ¿no? Que es pues también un lector de Luhmann. Y particularmente es importante en el caso de América Latina, pues la reflexión de este trabajo de sistemas normativos de Alchurrón y de Buliguín, porque es a donde la teoría del derecho es el punto de llegada de la teoría del derecho, digamos, pues el punto más fino, ¿no? Al que llega la reflexión jurídica desde el derecho, digamos, para pensar este tema de los sistemas normativos, ¿no? Realmente pues sí es un trabajo muy fino, claro, con muchas cosas que podríamos decir al respecto, pero es ese trabajo
pues la referencia pues más importante de esta idea del derecho como sistema, junto con lo que ya después sería la sociología del derecho del humano, ¿no? Pero bueno, ya podremos también platicar un poquito de eso. Pasamos la que sigue, por favor. Y un tema que es muy importante eh, ahora, que tiene que ver precisamente con eso que les decía de la centralidad que tiene el asunto de las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial y otras, en el campo del derecho, particularmente en la función judicial, pues es el de la predictibilidad, ¿no? También ahí me parece que hacen falta todavía seguir investigando, ¿no? Escribir sobre esto, pero pues hay trabajos muy importantes, sobre todo lo que tiene que ver con lo que llaman en derecho eh, en la perspectiva del realismo jurídico, ¿no? Tanto el norteamericano, digamos que es el primero que se plantea así, como lo que sería después el escandinavo en Europa y actualmente el realismo jurídico genovés, ¿no? En Italia, que bueno, también podremos platicar un poquito de eso, sobre todo porque son quienes insisten, donde se insiste en este asunto de la predictibilidad. Predictibilidad en las sentencias de los jueces, ¿no? Pero también predictibilidad en las conductas sociales, ¿no? De los diferentes actores y sujetos de la sociedad, la predictibilidad jurídica de sus conductas, ¿no? O la predictibilidad de sus conductas sociales pasadas por el filtro del derecho, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con la noción de sistema, incluso con el uso de la lógica en el derecho y la concepción misma del derecho como lenguaje primero y después la posibilidad de una lógica deóntica, ¿no? En fin, todos estos pues debates de la teoría del derecho del siglo XX, ¿no? Que también pues algo de ello podremos mencionar. Si pasas la que sigue, por favor. Algunos puntos de partida, ¿no? Sobre este asunto de la razón jurídica tecnoinformática del capital. Si la pasas. Bueno, una primera referencia, pues, es este autor, Mario G. Lozano, con, pues, un libro pionero en su momento, que es este de Jus Cibernética del 68. Él tiene ahí, pues, algunas tesis que son las que pusimos ahora aquí en la presentación. Eh, que nos van dando cuenta de cómo es que se asume el asunto en ese momento y que se mantiene, ¿no? En muchos sentidos. Esto de que la informática jurídica en principio entra como un área de la filosofía del derecho. Estos planteamientos del 68 en esta obra de Mario G. Lozano en Italia, pues son planteamientos que llegan, por ejemplo, a México, pero hasta mediados de los 80, ¿no? Más o menos es cuando Julio Telles y algunos otros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas pues lo retoman en estos términos, ¿no? Bueno, la diferenciación entre informática jurídica y derecho de la informática, eso, bueno, ya también ahorita no lo voy no me voy a detener en esas distinciones. Regresa nada más tantito, por favor. Gracias, ¿no? Lo que sí es que esto del saber informático como saber técnico, como saber operativo, ¿no? Eso va a ser muy importante, eso es una de las cosas que sí eh, eh, trascienden y que es importante tener en cuenta para reflexionar sobre este asunto. Eh, y bueno, por ejemplo, esto de que la propuesta que él tenía en ese momento sobre el estudio de las grandes bases de datos jurídicas, ¿no? Lo que ahora, pues los big data, pero referidos al tema del derecho, eh, desde la creación de herramientas más refinadas en el plano lingüístico. Eso es algo que sí sucedió, ¿no? Y bueno, si es el caso, también comentaremos un poco de ello, ¿no? Ya también, bueno, aquí lo anunciaba Mario G. Lozano, esto de cómo incursionaba en ese momento en la técnica legislativa que tiene que ver con la creación de normas, ¿no? Pero también otras que tenían que ver con la función judicial, ¿no? Incluso con lo que aquí en México es todo esto, pues ese trabajo que hacen los notarios, ¿no? Pero en muchas otras áreas también, ¿no? Ya ahora las platicaremos. Y él también se refiere a algunas de las materias donde tiene mayor aplicación estos temas, como es lo de la propiedad intelectual o los contratos, en fin. Todo eso, pues ahora son cosas de todos los días, ¿no? Incluso es a lo que se le llama precisamente derecho digital, ¿no? Incluso ya en algunos espacios derecho ya no solo digital, sino derecho inteligente, ¿no? Haciendo alusión un poco a lo de la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos todo esto. El que sigue, por favor, la que sigue, es eso referencia a otro autor, pues también importante, que es Pérez Duño, eh, un autor español que también, pues, comenzó, ¿no? A plantear los debates.
y que muchas de las tesis que él sostuvo desde el principio de los 70, pues son tesis que se mantienen, ¿no? En la comprensión de, de este tema, y además, pues sí, son tesis que tienen un cierto talante crítico o permiten ya sobre ellas llevar adelante una reflexión crítica sobre el asunto, ¿no? Eh, Estas sí las voy a leer y comentar un poquito más detenidamente con ustedes. Por ejemplo, esto de la adopción generalizada de la cibernética como método jurídico, ¿no? Capaz de desplazar incluso pues lo que se entiende tradicionalmente como metodología del derecho, ¿no? Esto, si ustedes revisan manuales de metodología jurídica, ¿no? Hay muchos, pues se van a encontrar con que normalmente dicen, bueno, pues es que las posturas que hay en metodología del derecho tienen que ver con posturas que también tienen implicaciones ontológicas o epistémicas, como puede ser el positivismo jurídico, ¿no? O el justnaturalismo, o como variante del positivismo jurídico, el normativismo o incluso el realismo, ¿no? Particularmente sociológico, pero no solo, ¿no? En fin, él, por ejemplo, lo que dice es que esas discusiones, esa pluralidad de métodos en la metodología tradicional del derecho, pues queda hecha a un lado y queda ya vetusta frente a la adopción de la cibernética o la informática jurídica como método jurídico, como el método jurídico, ¿no? Eso va a ser muy importante para pues la reflexión crítica sobre este asunto y lo que va haciendo pues la configuración de lo que yo llamo la razón jurídica tecnoinformática del capital, ¿no? Luego, bueno, el entendimiento del derecho a partir del modelo cibernético, dado que que la estructura de la experiencia jurídica puede ser análoga, ¿no? Es análoga a él. Esto está muy claro desde la obra del mismo Wiener, ahí lo pueden ver, él incluso mete ejemplos del derecho, ¿no? Por ahí dice incluso que de lo que se trata es de generar certeza, seguridad jurídica, de tal manera que si en un asunto cambiamos al juez, el juez A por el juez B, pues la resolución frente a la misma norma en el mismo caso, pues tenga que ser la misma, ¿no? Podemos intercambiar jueces y nada va a cambiar, ¿no? Es un poco eso a lo que se refiere, claro, con mucha mayor complejidad, y lo pueden ver ustedes ya en la teoría del derecho, la aproximación sociológica al derecho que hace Niklas Luhmann, ¿no? Él ya adopta de lleno esta perspectiva desde la cibernética, ¿no? Bueno, la formalización del lenguaje jurídico con base en la lógica y las matemáticas como mediación con las máquinas, eso, pues a lo que se refiere es al boom que en algún momento tuvo todo esto de la lógica del derecho, la lógica jurídica y la lógica deóntica, ¿no? Y sobre todo cuando en el siglo XX la filosofía analítica se adopta en la reflexión jurídica, en la teoría del derecho, pues no solamente se entiende al derecho como lenguaje, sino también al derecho como, el paso siguiente era el derecho como lógica. Y de ahí entender ya el derecho como lenguaje de las máquinas o como análogo al lenguaje de las máquinas, pues había solo un pasito que se dio, ¿no? Que se ha intentado dar y que constituye pues una de las partes nucleares de esta razón jurídica tecnoinformática, ¿no? Bueno, la preferencia de los juristas por trabajos creativos y el empleo de máquinas para trabajos repetitivos o mecánicos, eso como sucede en cualquier otra pues área, también pasa en el derecho y es donde más preeminencia tiene el día de hoy el uso de estas tecnologías, ¿no? Lo que viene sucediendo es que pues ya hay aplicaciones y plataformas, los despachos y las instituciones también, las empresas y también los despachos corporativos y también pues en ocasiones las unidades jurídicas, los departamentos jurídicos en instituciones públicas, pues sucede que ahora no solamente cuentan con abogados, ¿no? Ahora también cuentan sobre todo con programadores o con ingenieros, ¿no? Que desarrollan aplicaciones específicas según las necesidades de cada organización, ¿no? Y eso, pues lo que hace es que se desarrollan estas aplicaciones y se desplaza, pues, pues a trabajadores del derecho, digámoslo así, ¿no? Abogados o pasantes de derecho que hacían múltiples tareas que ahora se hacen pues con una aplicación, ¿no? O en plataformas, o en fin, ¿no? Con diseños de software que facilitan ese tipo de tareas, ¿no? Que es algo en lo que ya se venía insistiendo, pues desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde que aparece pues la primera etapa de la informática jurídica, que era pues de documentación, ¿no? De manejo de documentos de información, y luego lo que fue
en una segunda etapa ya el auxilio para la toma de decisiones, ¿no? Bueno, eh, luego también decía Pérez Duño en aquel artículo de los 70, se refería a esta transformación de la práctica jurídica dada la aplicación del modelo cibernético y el desarrollo tecnoinformático. Eso es algo que el día de hoy es clarísimo, ¿no? Bajo la tesis esta de que ya no, ya los abogados no son analógicos, o sea, analógicos serían pues los abogados tradicionales, ¿no? Que van con traje, corbata y un portafolio y se dirigen a los juzgados, frente a lo que hoy se entiende como el abogado digital, ¿no? Esta idea que ya pasa, ¿eh? O sea, ya es así, pues, donde los juicios se siguen en línea, ¿no? Las promociones se hacen en línea, las pruebas se presentan en línea, las audiencias son en línea, ¿no? Y hay un montón de gestiones de procedimientos administrativos que son jurídicos que se llevan a cabo en línea. Incluso el trabajo ya no solo judicial, sino también legislativo se hace en línea, ¿no? Todo esto, bueno, es lo que va a lo que se refería Pérez Duño en aquel momento, con un nivel de desarrollo pues muy escueto frente a lo que tenemos hoy, ¿no? Bueno, luego la aplicación de la cibernética y el empleo de máquinas en política legislativa, administración pública, trabajo judicial, eso es también cuestión ya de todos los días, ¿no? Quizá no tan presente en el caso de nuestro país, pero en muchos otros países sí tiene un desarrollo mucho mayor, ¿no? Particularmente pienso en el caso de China, ¿no? En el caso de América Latina, por ejemplo, un caso, bueno, uno que sí conocí fue el caso en Brasil, pues un juez robot, ¿no? Que tienen ellos todavía y ya tiene varios años, ¿no? En fin, pero como esto hay múltiples iniciativas, emprendimientos por todos lados. Luego, la posibilidad de emitir normas, prestar servicios, dictar sentencias óptimas que garanticen seguridad jurídica y justicia de manera puramente racional. Esta, digamos, es la pretensión utópica, ¿no? De quienes defienden y promueven todo esto. Este es el reto, por un lado, pero también me parece a mí la pretensión que ellos tienen de que las máquinas sirvan para cubrir todas estas actividades, logrando equilibrar, por un lado, la seguridad jurídica o garantizar, por un lado, la seguridad jurídica y, por otro, la justicia, ¿no? Cierta idea, por lo menos, de justicia y además hacerlo de manera puramente racional. Se refieren con eso a que el juzgador o el operador jurídico, el operador judicial en este caso, pues no, todos los sesgos cognitivos que pueda tener, pues no aparezcan, ¿no? O sea, no aparezcan emociones, no aparezcan prejuicios, en fin, no aparezca todo eso que es normal que estén en una persona y también en los jueces, pues que no tengan nada que ver, ¿no? Sino que se pueda decidir no solamente de una manera pronta y expedita, como dicen las leyes, sino que se pueda decidir sin todos estos sesgos, ¿no? Es, digamos, como la pretensión de hacer realidad esta imagen de la justicia como una mujer vendada, ¿no? Y con la balanza por un lado y la espada del otro, ¿no? Es un poco la pretensión de lograr que eso sí suceda, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor, son otros planteamientos que aparecen también en esta obra, en esta reflexión original de Pérez Duño de los 70, la creación de un derecho artificial, producto de un razonamiento perfectamente objetivo y expresado mediante un lenguaje puramente técnico, pues viene de la mano con la anterior, y claro, ¿no? Esto también nos marca pues ya marca toda una distancia respecto de lo que era la idea misma del derecho natural, ¿no? Porque no es solamente ya un derecho positivo como dado, como puesto ahí por la autoridad, sino un derecho conscientemente artificial. Y ahorita vamos a ver en sentido fuerte a qué se refiere, porque implica incluso que es un derecho producido por mediaciones maquínicas, ¿no? Tecnológicas, y en ocasiones no solo son ya mediaciones, sino producido por máquinas, ¿no? Directamente. Y ahora hablaremos de eso. Luego, bueno, la posibilidad de realizar interpretaciones unitarias de las normas a partir de un lenguaje jurídico unívoco y según el modo de argumentación geométrico, ¿no? Deductivo a partir de axiomas, teoremas, postulados, etcétera, ¿no? Bueno, esta pretensión, pues es también ya, tiene su historia, ¿no? Y se remonta incluso pues a la jurisprudencia romana, ¿no? Que asume pues la geometría euclidiana y que pues se basa en una lectura muy atenta del organón de Aristóteles, ¿no? Para esto y el tema de los silogismos y demás. Bueno, eso lo pueden encontrar ustedes en la tradición jurídica romana, ¿no? Ahorita, bueno, no me tengo en eso, pero hay bastante literatura
al respecto. Aquí, digamos, para traerlo más a la cuestión contemporánea, pues es esta pretensión de que el lenguaje de las normas sea unívoco, cuando está claro que no solamente el lenguaje jurídico, sino el lenguaje en general, pues es multívoco, ¿no? Tiene múltiples significados, ¿no? Y eso depende de un montón de circunstancias, ¿sí? Bueno, que pueden ser tanto a nivel sintáctico como semántico, como también pragmático, ¿no? Y esto es en lo que en derecho se llama la indeterminación del derecho, ¿no? Precisamente eh, esta multivocidad de significados que puede tener una misma expresión o un mismo concepto que está en un enunciado normativo, ¿no? Y por eso, bueno, se vuelve tan importante el tema de la interpretación en el derecho, ¿no? Eso es un debate por sí mismo que también es muy relevante para este tema que estamos viendo hoy y bueno, no me detengo ahora. Pero esta pretensión, pues también la pueden ustedes encontrar, por ejemplo, en la manera en la que Spinoza, ¿no? Plantea la posibilidad de una ética construida al modo geométrico, ¿no? Precisamente así, a partir de axiomas y de teoremas, ¿no? Esto es algo que en el derecho se ha mantenido, en ciertas tradiciones se ha mantenido, básicamente en lo que se conoce como el derecho natural moderno, ¿no? Racionalista, ¿no? Alemán, ¿no? Eh, con Christian Wolff sobre todo, pero que luego también pues se va colando también a lo largo del siglo XIX en lo que es esto que se conoce, ya les decía, como la dogmática jurídica alemana, ¿no? La pandectística alemana, particularmente un autor que se llama Puchta, y que luego aparece ya de alguna manera en el propio Kelsen, ¿no? Pero todavía más fuerte en la obra de Alchurrón y de Bulliguín, ¿no? Esto de sistemas normativos, en donde tratan de proyectar, pues, las tesis de Tarski, ¿no? En su libro de metodología de las ciencias deductivas, lo tratan de llevar al campo del derecho, ¿no? Y bueno, es, digamos, la obra más lograda en este sentido. Pero bueno, luego esto de la automatización de la práctica jurídica y la consolidación de una jurisprudencia more geomérico demostrata, bueno, eso tiene que ver ahora con la manera en la que se imaginan algunos que habría que utilizar la inteligencia artificial en la toma de decisiones judiciales, ¿no? Bueno, la superación de la antítesis filosófica entre naturalismo y positivismo. Según esto, bueno, pues ya no tiene ningún sentido seguir pues haciendo referencia a estas tradiciones, porque más bien ya de lo que se trata es de trabajar con grandes datos, ¿no? Jurídicos a través de estas tecnologías de la información y que pues se arrojen más bien sentencias según pues el manejo el diseño de algoritmos y el manejo de estadística, ¿no? Y eso es lo que nos lleva incluso al tema de la predictibilidad. Bueno, y ya no hace falta pues hacer filosofía del derecho, ya más bien lo que hace falta es aprender ingeniería de sistemas, ¿no? O aprender a programar y a diseñar algoritmos, ¿no? De eso es de lo que se trataría. Bueno, la filosofía del derecho se vuelve censora del modelo cibernético en la práctica jurídica. Esa sería la tarea a la que queda reducida, ¿no? Así como en algún momento la filosofía analítica, pues, decía, ¿no? Algunos decían que la filosofía era una especie de censora pues, del lenguaje de la ciencia por sus exabruptos metafísicos y demás, pues un poco así pasaría aquí, ¿no? Ya no tendríamos estas discusiones metafísicas sobre naturalismo y positivismo, sino más bien se trataría de revisar el funcionamiento, la operación del modelo cibernético en la práctica del derecho, ¿no? Bueno, pasas a la que sigue, por favor. Estas tesis de Mario G. Lozano y del mismo Pérez Luño, pues son importantes porque nos permiten ubicar en dónde está el horizonte de la discusión sobre el tema, ¿no? Ahora, si me permiten, pues veríamos qué es esto de razón jurídica tecnoinformática del capital, ¿no? Si la pasas, por favor, Carlos. Bueno, primero, pues la razón entendida como racionalidad, como lógica, ¿no? O como legalidad que regula el funcionamiento de una estructura o sistema. La razón jurídica entendida como racionalidad del derecho, del orden jurídico, de las operaciones de un sistema jurídico, ¿no? La razón jurídica tecnoinformática como racionalidad de los aparatos y dispositivos jurídicos de orden tecnológico e informático orientados a la regulación, disciplina y control de conductas y la racionalidad jurídica tecnoinformática del capital como lógica subyacente, inmanente,
que gobierna y dota de identidad y sentido la operación de los sistemas jurídicos con el propósito de garantizar la producción y reproducción de capital mediante aparatos y dispositivos tecnoinformáticos de regulación, disciplina y control de conductas, que perfecciona la explotación de plusvalor, el dominio de clase y la hegemonía cultural, pues de la burguesía, ¿no? De la sociedad burguesa. Si lo pasa, esa es la manera en la que, o la noción que yo, pues ahora les propongo, pues para efectos del tema de esta sesión, para entender, ¿no? Cómo entender la razón jurídica tecnoinformática del capital, que es objeto de crítica, ¿no? Esto es precisamente lo que habrá que criticar, esta lógica subyacente, ¿no? Bueno, pásale con esas implicaciones. Pasa la que sigue, por favor. Y bueno, para hacer esta crítica de esta razón jurídica tecnoinformática del capital, pues yo desarrollé un par de conceptos, ¿no? A partir de las fuentes y de, pues un montón de discusiones y de pues todo un bagaje y de formación que he tenido la oportunidad de tener, pues se me ocurrieron un par de conceptos para poder entrarle al tema, ¿no? Esto de la maquinización del derecho por un lado y por el otro el fetichismo jurídico tecnoinformático. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué es cada uno de ellos y qué sentido o utilidad pueden tener para hacer esta crítica, ¿no? El primero, que es el de la maquinización del derecho, pues se refiere al papel que desempeña el sistema jurídico en el dominio que ejerce el capital sobre el conjunto de la sociedad mediante aparatos y dispositivos tecnoinformáticos automatizados, muchos de ellos de regulación, disciplina y control, ¿no? Así como a las implicaciones jurídicas de la tecnificación progresiva de la sociedad en sus dimensiones epistemológicas, éticas y políticas. O sea, maquinización del derecho no es simplemente el uso de las máquinas en la práctica del derecho, ¿no? Sino que es algo mucho más preciso y que tiene y que está arraigado pues en la sociedad moderna y su derecho, ¿no? Que es derecho, pues derecho burgués enmarcado en el horizonte histórico de la modernidad capitalista, ¿no? Y que además tiene pues otros elementos muy específicos, ¿no? No es simplemente el uso de máquinas en el derecho, ¿no? Y no es tampoco solo la concepción del derecho como una máquina, porque eso también está, ¿no? Eso también está, pero no es solamente eso, ¿no? Si pasamos la que sigue, por favor. Y bueno, el fetichismo jurídico tecnoinformático, que tiene que ver con, pues, una cierta comprensión o entendimiento, una creencia, ¿no? En que el uso de las tecnologías en el campo del derecho permitirá resolver, pues, problemas de legitimidad, oportunidad, de coherencia interna a que se enfrentan los operadores jurídicos al producir, interpretar y argumentar sobre normas, cuando más bien, pues, el uso que se les da a las tecnologías responde a una dinámica de acumulación de capital, ¿no? Y eso también tiene que ver con pues relaciones de poder, ¿no? Y con prácticas incluso discriminatorias y que ahondan en desigualdades sociales, ¿no? Ya ahora platicaremos un poco más de eso, pero hay una cierta creencia de que más bien esa tecnificación del derecho, ¿no? Esta constitución de un tecnoderecho, por decirlo así, pues tiene una serie de aspectos positivos que habría que impulsar, ¿no? Y con los cuales, pues, no habría más que estar de acuerdo. Pero esa manera de entenderlo y la forma en la que la cotidianidad de esta práctica se nos presenta, pues lo que nos esconde es la lógica que subyace, ¿no? Y los intereses que están detrás, pues, del uso de estas tecnologías y las transformaciones que están sucediendo en la práctica, en la operación de los sistemas normativos, ¿no? La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, hay algunos antecedentes conceptuales interesantes de esto de la maquinización del derecho. Son el caso de Gustavo Zagrebleski en Italia, el propio Oscar Correas aquí en México, o González Vicén en España, ¿no? Si la pasas la que sigue, por favor. En Zagrebleski, en un libro que se llama El Derecho Dúctil del 95, sostiene que las reglas pueden ser observadas y aplicadas de manera mecánica y pasiva, lo cual permitiría la maquinización de su aplicación mediante autómatas pensantes, ¿no? Estos autómatas recibirían los hechos y proporcionarían respuestas usando esquemas lógicos como el silogismo judicial y la subsunción del caso concreto en la norma abstracta. Y todo esto, pues, en perjuicio de los principios, ¿no? Que es ahora, pues, un asunto muy en boga las reflexiones de filosofía del derecho, esta disputa entre normas que son reglas y normas que son principios, ¿no? Que es toda la teoría que ahora defienden autores como Robert Alexi, ¿no? Bueno, pasa la que sigue, por favor.
En el caso de Óscar Correas, pues critica versiones de la teoría general del derecho que intentan suavizar o maquillar el carácter coercitivo del derecho, pero que en el caso de, aquí falta una parte, no sé si la incluiste, Carlos, o no, pero bueno, falta una parte que es donde eh, el doctor Correas precisamente dice que la informática jurídica trata de suavizar de alguna manera este carácter imperativo, coercitivo del derecho, eh, como si el empleo de máquinas jurídicas, el desarrollo de máquinas que operen el derecho, pues ya no, ya nos permitieran olvidar este carácter coercitivo que tiene lo jurídico, ¿no? Pasa a la que sigue, por favor. Bueno, en el caso de González Vicén, en este texto, ¿no? De la teoría del derecho y el problema del método jurídico en Otto von Guercke, que precisamente es un autor alemán del siglo XIX que está debatiendo con todos los autores de la dogmática jurídica germánica alemana, es donde pues aparece esta reflexión de González Vicén, donde él marca la desaparición gradual de la idea de justicia como un componente esencial del derecho al inicio de un proceso, lo que él llama un proceso de tecnificación o mecanización, ¿no? Que consiste en que la ley se convierte en un simple instrumento técnico al servicio de objetivos políticos y económicos, perdiendo su conexión con la justicia. Y que da pie, ya no aparece aquí, pero sí en la lectura del texto de Vicente, de González Vicente, pues da pie a un cierto nihilismo tecnológico, ¿no? Tecnocrático, si quieren, y que es también un nihilismo jurídico, ¿no? Ya ahora platicaremos un poquito más de eso. Pasa la que sigue, por favor. Sobre el concepto de máquina, pues también hay unas referencias importantes. Franz Rouleau, que es pues uno de los primeros, si no el primero, que habla de una filosofía de las máquinas, ¿no? En siglo, creo que siglo XIX. Franz Rouleau, una reflexión interesante de Guillermo Hurtado, muy reciente, de hace un par de años, una conferencia en el Colegio Nacional, precisamente sobre el tema de las máquinas, y bueno, la reflexión de Marx particularmente en el Capital, ¿no? Si pasas la que sigue, por favor. Franz Rouleau en 1875, él se refiere, ¿no?, a las máquinas como una combinación de cuerpos resistentes dispuestos de manera que obliguen a las fuerzas de la naturaleza a realizar un trabajo mediante unos movimientos determinados. Por supuesto, él está pensando pues en las máquinas de ese momento, ¿no? Pero sí nos da una idea, una cierta noción que el día de hoy todavía subsiste, ¿no? Solamente que, bueno, tenemos que quizás separarlo un poco del contexto preciso donde él escribe, porque la definición sí está muy anclada, ¿no? Un cierto tipo de máquinas. Pásale, por favor. Guillermo Hurtado en esta conferencia de 2020, pues se refiere a la máquina como un artefacto que ejecuta una tarea dentro de un proceso sistematizado, ¿no? Y maquinizar algo como sería tratarlo como una máquina, tratar ese algo como si fuese una, una máquina, ¿no? Por supuesto, todo esto, pues la conferencia es muy interesante, yo se la recomiendo, está en línea, es mucho más rica, pero en la parte específica de la máquina y de maquinizar, pues cobra sentido, ¿no? Ahora veremos cómo retomo esta reflexión del doctor Guillermo Hurtado. La que sigue, por favor. Bueno, en el caso de Marx, el capítulo 12 del Capital, que es el de maquinaria y gran industria, particularmente no lo voy a leer todo, solo dejar ver que Marx dice que una máquina es un instrumento que sustituye al sujeto en la producción de objetos, ¿no? Lo repito, uno es un instrumento que sustituye al sujeto, que es el ser humano, en la producción de objetos, ¿no? Ese es el concepto de máquina que utiliza Marx y es el concepto que yo retomo con mayor fidelidad para esto de la maquinización del derecho. ¿Sí? Pasa a la que sigue, por favor. Eh, bueno, a ver, regresa a una. Gracias. Aquí está, ¿no? La máquina como elemento simple de la producción mecanizada reemplaza al obrero que manipula una herramienta única por un mecanismo que opera simultáneamente con una masa de herramientas iguales o parecidas a aquella y que es movido por una fuerza motriz única, sea cual fuere la forma de esta, ¿no? Bueno, eh, luego, pues, esta ligación que él hace en ese capítulo con la valorización del valor, ¿no? Esta autovalorización del capital por la máquina. Pasa a la que sigue, por favor. A ver, ahora con estos elementos, pues la referencia, la vinculación entre maquinización y derecho, pues no se trata solo de forzar la ejecución sistemática de operaciones jurídicas, ¿no? Sino de que los seres humanos
son desplazados de la creación, interpretación y argumentación de normas jurídicas por instrumentos tecnoinformáticos, ¿no? En ciertas distopías o discursos de quienes defienden esta tecnificación de lo jurídico, pues aparece precisamente esta imagen de la inteligencia artificial como siendo quien define lo jurídico, ¿no? Tanto la creación de normas en sede legislativa, como también la implementación en el ámbito de la administración o su aplicación en el ámbito judicial, ¿no? Eh, Como si la intervención de los seres humanos, pues, dejara de tener sentido o fuese ya no fuese necesaria para estas tareas, ¿no? De creación, interpretación y argumentación de normas jurídicas, porque todo eso ya se puede hacer con la mediación de tecnologías y se puede hacer pues con inteligencia artificial, ¿no? Simplemente pues con el manejo de grandes datos dados por la propia experiencia del derecho, ¿no? En fin, ese es el horizonte ahorita pues, del debate que se tiene, ¿no? Si pasas la que sigue, por favor. La maquinización del derecho pues emerge de las entrañas mismas del derecho moderno, que es el orden jurídico de la sociedad burguesa, ¿no? Mientras que este derecho moderno pues es una configuración histórica específica de lo jurídico, que responde a condiciones prácticas de la modernidad capitalista y la sociedad burguesa, y que pues ellas englobadas, ¿no? En este horizonte histórico de la modernidad, ¿no? Si pasas la que sigue, por favor. La forma burguesa del derecho, pues es la configuración histórica específica que asume la juridicidad en el marco de una sociedad de escasez altamente desarrollada, como es pues la sociedad en la que nosotros vivimos, cuya racionalidad práctica se encuentra determinada por el modo capitalista de producir la riqueza y sometido a la ley que rige su desarrollo, ¿no? Incluso, pues no es raro que se confunda la racionalidad práctica así en general, pues con una racionalidad instrumental, ¿no? Incluso decía Marcuse, una racionalidad tecnológica, ¿no? Bueno, ya ahora platicaremos un poquito más de eso. Pasa la que sigue para irnos un poquito más rápido, ¿no? Bueno, el derecho que experimentamos es el derecho de esta modernidad capitalista, un orden jurídico formal, calculable, secularizado, sistematizado, pero además un orden jurídico heterónomo y coercible, ¿no? Y por ello enajenado y represivo. Esto ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, en los textos de Sociología Jurídica de Max Weber, lo pueden ver ahí y lo pueden ver ya con un talante crítico en el libro de George Lukács, de Historia y Conciencia de Clase. Él es precisamente quien dice esto, ¿no? Este derecho de la sociedad burguesa es un orden jurídico formal, formalizado, ¿no? Eh, por la manera en la que es creado, por la manera, por la estructura misma de los enunciados normativos, por las instituciones, ¿no? Incluso, pero además dice, es un derecho calculable, ¿no? Con una pretensión de ser secular, ¿no? Cuando pues más bien también queda atrapado en un montón pues de mitos y de referencias teológicas indirectas, si quieren, pero que están ahí, ¿no? Eh, y donde, bueno, también el tema del fetichismo tiene un sentido y ahora lo veremos, pero un derecho que además es sistematizado, ¿no? Que no es casuístico, en fin. Eh, pero además, un orden jurídico que en la teoría del derecho, pues se entiende como heterónomo y coercible, ¿no? En la teoría del Estado, eso se entiende desde Weber también, pues como con la idea esta del monopolio sobre la violencia legítima, ¿no? Y la producción de normas. Son esos dos monopolios que están en la sociología jurídica de Weber, ¿no? En la teoría del derecho se dice heteronomía y coercibilidad, ¿no? Esa heteronomía y coercibilidad del derecho moderno, junto con su carácter calculable, formal, sistemático, etcétera, pretendidamente secularizado, pues son también, bueno, en principio son características que, por ejemplo, desde el mismo Hobbes, pero en Kant está muy claro, en la metafísica de las costumbres, que digamos es el libro que da pie a lo que es hoy la teoría jurídica del derecho, porque es un libro que se mantiene a lo largo del siglo XIX en la teoría jurídica alemana y por ahí europea y llega hasta nosotros a través del propio Kelsen como neocantiano, ¿no? Pero particularmente una afirmación que hace ahí Kant, ¿no? Kant, que es que el derecho en sentido estricto, el jus en sentido estricto, pues solamente es aquel que es vinculante, que es coercitivo, ¿no? O sea, aquel que se puede obligar a cumplir a partir de la amenaza o del uso de la fuerza pública, ¿no? Ese es uno de los dogmas, pues, de la teoría jurídica contemporánea,
según el cual, bueno, pues es incluso la nota característica sine qua non de todo derecho, de toda forma jurídica, ¿no? Cuando más bien, pues es la característica que asumen ciertas formas jurídicas en determinadas condiciones históricas y sociales, ¿no? Por un lado, y que le dan, lo que sí es que le dan, pues un carácter represivo al derecho. Y por otro, esta otra característica que parece, la presentan como si fuese neutral, la valorativa, etcétera, que es la de la heteronomía de las normas jurídicas, pues tiene que ver con que son puestas, son creadas, son producidas por un tercero que se coloca distante y por encima de las relaciones sociales. Ese tercero es el Estado, ¿no? Y el Estado produce el derecho sin la participación de quienes son afectados por esas normas o de las personas cuyas conductas serán reguladas por esas normas, ¿no? Por eso es que, pues me parece a mí que más bien ese derecho moderno, con esta característica tan particular, que también es una característica, me parece, contingente del derecho, no todo derecho tiene que ser así, ni ha sido así, pues es lo que nos permite caracterizarlo como un derecho enajenado, ¿no? Por eso lo de enajenado y represivo. Pasa la que sigue, por favor. Bueno, en la teoría del derecho, pues esto se ha venido decantando precisamente en la comprensión del derecho moderno como sistema jurídico monista, por un lado, pero, o sea, solamente hay una fuente del derecho, pero esa fuente del derecho es el Estado. Solamente el Estado está autorizado, bajo esta idea de que el Estado también es una persona, en fin, es el único sujeto autorizado para producir derecho o validar normas sociales que se produzcan en otros ámbitos, ¿no? Y convertirlas así en jurídicas. Pero además, este derecho moderno también es un sistema jurídico no solo monista y estatal, sino capitalista, que es lo que muchas veces se nos olvida, porque todas estas herramientas políticas, técnicas, etcétera, pues están puestas al servicio de la reproducción del capital, ¿no? Y es lo que muchas veces no se dice. Bueno, y se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, la primera referencia que ven ahí es la que aparece en la teoría pura del derecho de Kelsen, el derecho como un orden coactivo de la conducta y sistema normativo dinámico. Dinámico porque tiene normas sobre la producción de normas, ¿no? O sea, puede cambiar. A diferencia de la moral, que en principio no tiene normas para la transformación de sí misma, sino que solamente tiene normas sustantivas, normas que establecen obligaciones, prohibiciones o permisos, ¿no? Bueno, la segunda que ven ahí en la pantalla es la de Hart, Herbert Hart, ¿no? En su libro este del concepto de derecho, y es la que Hart dice que el derecho es un sistema articulado de normas primarias y secundarias. Las primarias son normas que establecen conductas como obligatorias, como prohibidas o como permitidas, y las secundarias son normas de competencia, o sea, que dicen quién puede hacer qué, son normas autoritativas o normas de adjudicación, dice, que son las que deciden en la aplicación del derecho, ¿no? Y normas sobre la transformación o sobre la reforma, ¿no? Normas sobre la producción de nuevas normas y el cambio de las que están, ¿no? Esa articulación, el sistema jurídico es la articulación de esos dos tipos de normas. Y la última, pues es digamos ya ahora la canónica, que es una definición que pueden encontrar en autores como Joseph Raz, e incluso, por supuesto, en autores como el mismo Alchurrón y Buliguín, ¿no? En este libro que me he referido y que pues es el libro que lleva más adelante esta idea del derecho como sistema, ¿no? Un sistema normativo, institucional y coercitivo, ¿no? Bueno, ya esto no me detengo mucho más. Pasa a la que sigue. Eh, bueno, en contra esto, pues se contrapone con formas jurídicas consideradas por estos mismos autores como tradicionales, comunitarias, precapitalistas, ¿no? Y que pues en general agrupan ahora, no todos, pero pues sí algunos como pluralismo jurídico, ¿no? Precisamente ahí hay una gran contradicción entre este derecho calculable y este derecho pues más bien centrado en la costumbre, ¿no? En los usos y las costumbres, donde el casuismo, la costumbre, la equidad tienen una gran relevancia, ¿no? Así como la participación, la identidad y la convicción juegan un papel determinante en la creación, interpretación y argumentación de normas, donde la nota distintiva, pues no es tanto esto de la heteronomía y la coercitividad, sino más bien, al contrario, la producción participativa de lo jurídico, ¿sí? También la convicción, o sea, el saber que, el identificarse con la norma y cumplirla no por la amenaza de la violencia o por el uso efectivo de violencia, sino más bien por convicción, ¿no?
y saber que la realización individual y colectiva se juega en el cumplimiento de la norma, de las normas que todos establecemos, ¿no? Son dos visiones pues muy distintas, no me detengo mucho, sí, pero sí quiero pues señalar ahí la contradicción, ¿no? La confrontación en la que nos encontramos con estas dos maneras diferentes de ver el derecho. El derecho de la maquinización, pues es precisamente el derecho calculable, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, hay problemáticas de la maquinización del derecho, pues estos planteamientos de un derecho sin teoría, un derecho sin abogados y un derecho sin principios, ¿no? Lo vamos a ver muy rápido, eso está en el libro, lo pueden ustedes pues, ver con mayor detalle, si la pasas. Bueno, a ver, regresa si quieres y las voy a explicar yo para no tardarme, gracias. Derecho sin teoría es que hay algunos autores, por ejemplo, aquí en México el doctor Jorge Sergio del ITAM, que fue con quien yo debatí esto en el doctorado, precisamente este tema, pues él decía que era posible y además estaba bien, pues que llegáramos gracias al uso de las tecnologías y de la informática jurídica a un derecho sin teoría, sin abogados y sin principios, ¿no? Y bueno, tuvimos un debate interesante que luego pues puse yo en este libro de la maquinización. Él se refería a que el derecho ya no requiere de teoría, ¿no? Ya no es necesario estar teorizando ni estar viendo diferentes posturas epistemológicas sobre lo jurídico, porque pues ya no, más bien lo que hay que hacer es aprender a programar, ¿no? Porque ya el derecho va a operar como una máquina. Va a haber un algoritmo ahí que procese los datos, la experiencia jurídica, incluidos los resabios de teoría, y lo que nos va a dar, pues van a ser resultados, ¿no? Bajo la forma de leyes, bajo la forma de actos administrativos de autoridad o bajo la forma de sentencias, ¿no? Bueno, entonces pues ya como que estar teorizando sobre el derecho no va a tener sentido. Mejor habrá que aprender cómo opera la máquina, ¿no? Bueno, eh, y luego un derecho sin abogados, pues quiere decir que, o se refería él a que las tareas, múltiples tareas jurídicas, pues van a desaparecer, porque ahora todas ellas las van a llevar adelante las máquinas, ¿no? Las aplicaciones, la tecnología. Pero bueno, no es que desaparezcan no desaparecen las tareas. Lo que sucede más bien es un desplazamiento de la fuerza jurídica de trabajo, por decirlo así, por las máquinas, ¿no? Y eso, bueno, imagínense ya si el día de hoy con la producción en masa de abogadas, de abogados que se generan en las universidades de nuestro país y que no pueden entrar al mercado de trabajo, ¿no? Están desempleados y que tienen que realizar pues diferentes oficios para poder sobrevivir en esta sociedad. Imagínense con la entrada de estas tecnologías que ya es algo que ya está sucediendo, ¿no? Ya pasa. En muchas oficinas públicas, incluso en el SAT, pero pasa también en algunos de los grandes despachos aquí en México, ¿no? Esto ya sucede, ¿no? Y no hay una política para tratar de contrarrestarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación que pone en jaque no solamente a las universidades, las escuelas de derecho, sino que pone en jaque también, pues, a los propios abogados, porque quienes no estén, quienes no cuenten con la formación, quienes no estén capacitados, quienes no estén incluso certificados como abogados digitales, eso existe, y quienes no cuenten con estas competencias, pues simplemente no tienen ya mucho que hacer en el mercado, ¿no? Eso todavía no alcanza a pasar con toda la fuerza que ha sucedido en otros lugares, pero eso es algo que, pues, inminente, ¿no? Que podrá suceder. Bueno, por supuesto, al doctor Sergio no le interesaba esto, a él pues estaba él fascinado, ¿no? Con que ya se usaran las tecnologías para todo esto y bueno, pues con independencia de lo que pasara con los abogados. Claro, porque desde el ITAM lo que ven pues son a los hijos de los dueños de los grandes despachos y las empresas, que ellos no van a tener problemas de desempleo, ¿sí? Pero desde una universidad pública lo que se tiene que ver es qué se va a hacer con todos esos abogados y abogadas que se generan y que no encuentran empleo y que ahora están en una situación más delicada, ¿no? Bueno, y luego un derecho sin principios, pues se refería a él a que pues ya no habrá que estar debatiendo sobre la justicia o sobre el bien común, y que ya no habrá que estar preguntándonos sobre la pertinencia de la ponderación, ¿no? Para resolver conflictos entre normas, sino que más bien, bueno, pues ya eh, habrá un diseño del derecho a partir de ciertos principios que son asumidos por el algoritmo y a partir de eso es que se van a resolver todos los asuntos, ¿no? Legislativos, administrativos, judiciales. Entonces, bueno, ya eso de los principios pues no tendrá mucho sentido porque ya de por sí el derecho podrá operar
sin principios. Aunque claro, como ya lo dije, más bien es que sí hay principios en el algoritmo, ¿no? Y eso es precisamente lo que genera los sesgos, ¿no? Y lo que orienta la manera en la que se toman decisiones, las decisiones que seleccionan las muestras o las que determinan los casos, pero también conforme a las cuales se toman las decisiones y se obtienen resultados, ¿no? De esta máquina del derecho. En fin, bueno, si pasas todas estas, Carlitos, por favor, todas las que tenían que ver con esto que ya ahora me referí. Dale. Gracias. Bueno, ya lo del fetichismo lo digo ya muy rápido. Pásala, pásala. Bueno, pues se cree que la adopción de la informática jurídica y la implementación de estas tecnologías en el campo del derecho, pues permitiría resolver los problemas de legitimidad, oportunidad y coherencia, ¿no? A los que se enfrentan los operadores jurídicos cuando crean, interpretan, argumentan sobre contenidos normativos, ¿no? Cuando más bien, pues la lógica que está detrás de todo eso, que no es que no pueda pasar o en alguna medida no pase, sino más bien que todo eso responde a una lógica distinta pues que queda encubierta, ¿no? Que es precisamente la de acumulación de capital, porque todo este derecho moderno, ahora maquinizado, pues está puesto ahí precisamente para garantizar el intercambio de equivalentes y el proceso de valorización del valor, ¿no? O sea, la extracción de plusvalor y toda la dinámica pues, que tiene que ver con la reproducción del capitalismo, ¿no? Bueno, eso está mucho más explicado, por supuesto, en Marx, en la obra del propio Correas, incluso en el libro de Bubov, ¿no? Sí, Bubov que platicamos, que les presenté hace un ratito sobre el capitalismo de vigilancia, ¿no? Bueno, eh, asimismo, se cree que la adopción de la informática jurídica y la implementación de nuevas tecnologías en el derecho, pues se agilizará trámites, procedimientos administrativos, legislativos, jurisdiccionales, permitirá superar rezagos en la gestión de estos asuntos y favorecerá la descentralización del poder y el gobierno democrático de la sociedad. Nada más que no se está viendo que pues el riesgo, hay un riesgo porque se puede comprometer incluso el interés público nacional, se puede subordinar el Estado a poderes fácticos y se pueden acotar espacios de libertad cuando toda esta tecnología que se implementa en el derecho, en los ámbitos privados y públicos, pues es tecnología de patente, es tecnología que pertenece a alguien, que son corporaciones privadas, ¿no? Y eso pues también tiene no solamente intereses detrás, sino que tiene también una serie de sesgos y que son también posiciones de poder, ¿no? Eso en muchas ocasiones no se logra ver, ¿no? Y por supuesto, está esta, pues, utopía o distopía, que ustedes pueden ver, por ejemplo, en películas como la de Wall-E, de Walt Disney, de Disney, en donde, bueno, es una máquina, ya es una inteligencia artificial a través de mediaciones tecnológicas, la que gobierna la vida de los seres humanos en la nave en la que van viajando, ¿no? Bueno, esa distopía es la que algunos autores plantean, ¿no? Como lo que es posible, una sociedad gobernada, sí por seres humanos, dicen, ¿no? Pero claro, mediada ya por la inteligencia artificial y las máquinas, ¿no? En donde los seres humanos pues ya prácticamente solo pues tengan que disfrutar del ocio y de la vida, ¿no? Eh, a mí me parece que eso es pues una de las distopías, una distopía capitalista, porque más bien se parece más a otra película que es la de Elysius, donde sí sucede eso, pero para la clase burguesa, para los dueños del capital, porque todo el que están viviendo ya en una luna, que es un paraíso, ¿no? Y que incluso pues no enferman, pero que todos los demás, la masa de los esclavos, sobrevive en la tierra, que está pues eclosionada, ¿no? Una catástrofe ambiental, pero donde están todas las industrias, donde tienen que sobrevivir en condiciones precarísimas, ¿no? Para generar pues la riqueza que mantiene el estatus de los que viven en la luna de Licius, ¿no? En fin, pues solo para ilustrar esto. Pasa la que sigue, por favor, Carlitos, ya para terminar. Bueno, vienen ya varias reflexiones sobre esto del fetichismo, pero ya no las voy a comentar, nada más si las puedes ir pasando. Lo que es cierto es que, bueno, la teoría del derecho pues va justificando, ¿no? Mucho, va dando, es una teoría que está fetichizada, pues, ¿no? Y que acompaña este fetichismo jurídico tecnoinformático, ¿no? Donde naturaliza y legitima la juridicidad cósica del capital, pues sobre pretexto de esta distopía de las máquinas, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, esto pues se despliega, ¿no? Mediante aparatos, esta juridicidad cósmica del capital a la que nos referimos, pues se despliega mediante los aparatos y dispositivos tecnoinformáticos, ¿no? De regulación, disciplina y control sobre la sociedad.
que imponen una lógica de acumulación de capital sobre la lógica del valor de uso y la satisfacción positiva y gozosa de necesidades humanas, ¿no? Está como sobrepuesta, porque así también está sobrepuesto básicamente el derecho moderno y pues la racionalidad económica que rige pues la dinámica del capitalismo, están sobrepuestos sobre la dinámica del valor de uso, ¿no? O esta dinámica de la satisfacción de necesidades se ve apretujada, comprimida, sometida por una lógica abstracta de la acumulación de capital, ¿no? Por decirlo, pues, con Bolívar Echeverría, ¿no? La que sigue, por favor. En fin, bueno, aquí ya vienen varias reflexiones sobre el tema del fetichismo, pero ya no las voy a comentar. Pásale estas del fetichismo, ¿no? Eh, Pásale. Bueno, eh, esto a qué punto nos lleva, ¿no? Pues a una situación donde parece ser que no hay salida y la realidad en el campo del derecho y en general, pero bueno, en el campo del derecho, que es de lo que hablamos ahora, pues parece que no hay más que ese camino que se ha ido constituyendo, ¿no? Y eso es pues un cierto etos realista, ¿no? En el campo del derecho, que nos lleva también un realismo del derecho moderno, que una actitud que nos lleva también a tener una posición pues nihilista, ¿no? Respecto de pues lo que se puede hacer o no se puede hacer con el derecho y la justicia, ¿no? Pero que bueno, pues todos los días es contradicho, precisamente porque las discusiones en torno a la justicia están ahí presentes, ¿no? Pasas la que sigue. Incluso, bueno, pues en el contexto contemporáneo de nuestro país, pues la discusión el día de hoy es precisamente una discusión sobre la justicia, sobre la impartición de justicia, ¿no? Y la manera en la que los tribunales, el Poder Judicial se ha apartado precisamente del valor de uso de la justicia, de la satisfacción de necesidades sociales, se ha apartado de eso, se ha abstraído, y no necesariamente solo por esta maquinización o este uso de las máquinas al interior de la práctica del derecho, sino más bien forma parte de esta racionalidad que está detrás de lo que vemos como uso de tecnologías, ¿no? Que es en el fondo a lo que se refiere esto de la razón jurídica tecnoinformática del capital, ¿no? Está emparentado con ello y es esta abstracción que hacen los operadores jurídicos, en este caso judiciales, respecto pues de la concretud de los casos, de la necesidad de justicia y de la satisfacción de un montón de necesidades sociales en las que tendría que ser parte de la función judicial y que no lo es, ¿no? Y bueno, lo cuento así porque me parece que se puede comprender un poco más pues la preocupación detrás de todo esto, ¿no? Existe al final pues una apología activa o soterrada del Estado burgués de derecho que pretende encubrir o manipular las contradicciones del desarrollo capitalista, ¿no? Pasa la que sigue. Creo que ya vamos a terminar, ¿no? Y bueno, en fin, todo esto pues enmarca la debacle epistemológica impuesta por el desarrollo irracional del capitalismo contemporáneo como sustento de saberes técnicos y la organización segmentada de las disciplinas académicas, ¿no? Tiene también una proyección en el ámbito académico, la manera en la que se enseña y se investiga sobre el derecho y se entiende lo que es el derecho, ¿no? Y realmente pues es algo que pues genera, es muy negativo porque es muy difícil en las escuelas de derecho formar abogadas y abogados con otra, pues bajo otra manera de entender el derecho, ¿no? Bajo pues otros referentes, porque están muy metidos en una pues manera justificativa del derecho moderno, capitalista, y también cuando no es eso, pues en un pesimismo y en una gran frustración porque parece que no hay otras opciones, ¿no? Pasa lo que sigue, por favor. Bueno, en fin, eh, esta cultura formalista y conservadora en las escuelas de derecho, con miras muy precarias respecto al papel de los abogados en la sociedad, el sentido de lo jurídico, en los procesos de transformación social, pues complica mucho, ¿no? La manera en la que los abogados se colocan en la sociedad y participan en estos procesos, pues, de transformación, ¿no? Eso, pues, lo vemos nosotros en nuestro país cotidianamente. La que sigue, y bueno, creo que ya va a terminar, ¿no? Sin embargo, bueno, pues un derecho distinto es posible, ¿no? Que aparezca, que tendría que ser un derecho alternativo un derecho alternativo al derecho que existe hoy en la sociedad que conocemos y por lo tanto, pues supondrá también la construcción de una sociedad distinta, ¿no? En donde, bueno, precisamente esto que aparece ahora en la diapositiva, pues no sea lo que esté sucediendo, ¿no? Pasa la que sigue. Carlitos, y creo que, bueno, pues ya con eso terminamos. Perdóname, César, doctor Ambrosio, por todo el tiempo que usé, pero bueno,
quería yo dar una visión de conjunto de esto de la maquinización del derecho y la crítica, cómo fundamentar esta crítica de la razón tecnoinformática del capital, ¿no? Les agradezco mucho y bueno, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Raimundo Espinosa, por esta muy prolija y original exposición de su concepción de la maquinización del derecho en la sociedad capitalista. Bueno, no sé si podemos dejar de compartir para podernos. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, pues abrimos la participación de preguntas, comentarios que quieran hacer. Tenemos todavía una media hora, así que pues está abierta su... Bueno, tenemos al doctor Javier Echeverría y después a Betty. Por favor, Javier. Sí, yo prefiero intervenir luego, Bueno, Ambrosio. ok. Prefiero que otras personas intervengan luego, pero sí quiero intervenir en algún momento. Bueno, desde luego, si quieres entonces, pues aquí han levantado la mano Betty, después Ever, y después si quieres, pues Muy bien. intervienes. Betty. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Mucho gusto a todos. De saludos en este día. El derecho siempre ha sido este factor que se encuentra como reflejo de todo lo que la sociedad en un momento dado es decir, el derecho no es tan conservador porque finalmente el derecho es el que va a la saga, él quisiera ir hacia adelante, pero va teniendo que ser el que está a la saga, de ahí que se le malconciba como conservador, pero finalmente es el reflejo de una sociedad en un momento dado, como hasta lo contemplaba el propio Marx. Pero lo cierto también es que en el derecho nosotros observamos un terreno bastante movedizo porque en él se concitan cuestiones obviamente filosóficas, pero también políticas y sociológicas. Lo más bello del derecho es lo que se escribe desde el ámbito de la filosofía del mismo. No hay derecho más bello, por ejemplo, que el derecho penal en los libros de quienes piensan y reflexionan sobre de él. Ya cuando nos vamos a la práctica, pues es verdaderamente atroz. Me quedaría solamente con un aspecto que decía al final el maestro, esto de la maquinización. Y la verdad, es cierto, es un gran problema, porque esto me recuerda lo que dijo la ministra Batres en días recientes, cuando señala que bastan formatos, formularios para que la sociedad así los llene y puedan llevar a cabo sus trámites. Y entonces, reflexionándolo desde el ámbito filosófico, me digo, sería terrible que esto así sucediera porque el derecho no es un trámite, el derecho es humanidad, son sentimientos y siempre se necesitará de un arbitrio que tratará de ser objetivo a cargo del juez. Entonces aquí la reflexión es justamente no a la maquinización del derecho, porque entonces dejamos de lado y destruimos esa esencia que es el ser humano aún en este espacio que puede ser criticado por muchos, pero que es más bien un faro de luz hacia donde todos tenemos que ir, como hubieran dicho los filósofos alemanes, es esa estrella que brillará y ese deber ser que no podemos perder y que debemos tratar de respetar siempre, aunque a veces no vaya de acuerdo con nosotros. Era una reflexión. Muchas gracias. Gracias, Betty. Ever, adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Le agradezco mucho la presentación al maestro Raimundo. Mi pregunta tiene que ver con una cuestión de ontología jurídica, porque yo creo que no solamente es una cuestión de fetichismo, sino que el derecho moderno encarna una visión del mundo muy particular. Por ejemplo, estaba recordando que Hobbes en el Tratado sobre el Cuerpo, la primera parte dice lógica sive computatio, ¿no? Para él pensar era computar, que tiene que ver con la presentación de la semana anterior. Y también me quedo pensando la incompatibilidad de esta visión ontológica de una racionalidad separada de la sociedad. Si lo comparamos con los pueblos originarios, que generalmente tienen una visión que podría decirse que es una visión de los comunes, de los bienes comunes, donde sí hay reglas, pero estas reglas aplican para un bien
muy particular, muy específico, ya sea agua, ya sea terrenos, de territorio. Y me sumo a la preocupación de la compañía, que la ministra Batres diga que el derecho se puede reducir a un montón de formatos y nada más, pues va a entrar en una contradicción, una lucha espantosa con todos estos pueblos originarios que hay en México. ¿Cómo superar esa contradicción desde la visión fetichista? Yo creo que no es posible, porque yo creo que esta visión quiere reducir ontológicamente todo ese pluralismo jurídico a una visión objetiva, que es más bien la visión burguesa de que todo tiene un valor de uso y un valor de cambio, y lo termina reduciendo a un valor de cambio. Entonces, ¿qué alternativas hay para conciliar este pluralismo jurídico, o cómo se podría fortalecer una visión no fetichista del derecho? Muchas gracias. Muchas gracias, Ever. Eh, eh, ¿Quieres intervenir o le damos la palabra a Ana Rosa, Javier? Lo que tú decidas. Ana Rosa, por supuesto. Ana Rosa. Bueno, no, lo mío es muy rápido. Yo estoy siempre cuestionando el asunto de esta como siendo una idealización de los usos y costumbres, que hay usos y costumbres terribles, aberrantes, tanto en México como en otros países. Entonces, creo que tiene que ver antes del sistema jurídico del que sea tradicional o occidental, burgués. Tiene que haber una ética, pero yo mi gran duda que te quería preguntar, Raimundo, es un sistema ético que sea relativamente independiente del sistema jurídico en cuestión. ¿Cómo lograr que haya un sistema ético de base que, que controle, que regule, que sea crítico con respecto, sean usos y costumbres o sean sistemas jurídicos establecidos en Occidente? Esa es como mi gran duda, porque creo que en todos hay cuestiones muy aberrantes. Gracias, Ana Rosa. Javier, por favor. Sí, bueno, pues un placer hablar contigo, Raimundo, y seguiremos en ello, claro. Yo simpatizo mucho con tu planteamiento, con la gran mayoría de tus enfoques y de tus análisis, y, y yo ya sabes que propongo la noción de tecnoderecho para hablar de la maquinización del derecho, pero está muy bien el término maquinización del derecho, y el fetichismo también es completamente cierto. Vale. Pero vamos, volviendo a lo que estaba diciendo. Yo prefiero el prefijo tecno por motivos conceptuales, digamos, de coherencia. Hacen falta nuevas categorías para pensar esta gran transformación que se está produciendo a principios del siglo XXI. Y quería decir, bueno, para no alargarme, esto del tecnoderecho, esta maquinización del derecho ya se ha producido, ¿eh? O sea, es decir, eso es fundamental tenerlo presente, ¿no? En donde no se ha producido todavía, o por lo menos no al 100%, es en lo que yo llamo segundo entorno o primer entorno. Pero en el tercer entorno, en el mundo digital, en los centros de datos interconectados a través de las nubes, las llamadas nubes, ¿no? Que no son más que grandes fábricas de datos, ¿no? Eso ya funciona, las tecnonormas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no son los estados quienes las han puesto, ¿eh? Y por lo tanto estamos ante una gran novedad con respecto a lo que tú has dicho, y es que se acabó el monopolio jurídico de los estados, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, mi propuesta primera, ¿eh? No digo que esto sea bueno, o sea, no digo que esto sea bueno, o sea, pero es un hecho, esto ya ha sucedido, ¿no? Y para eso, pues basta, no sé, basta conectarse a Google o usar Zoom, o sea, aquí o se acepta las normas que han puesto Zoom, Google y Tutti Quanti, todos mis señores del aire y señores de las nubes, o te quedas excluido, o sea, es decir, no formas parte de la tecnosociedad, ¿no? Y por lo tanto, añadiría a lo que decías, que es muy cierto, de este derecho, digamos, monista, estatalista y capitalista, ese tecnoderecho es excluyente, es decir, en el sentido de que o se obedece o te quedas fuera, te quedas excluido, ¿eh?
Y eso es así en la práctica, ¿eh? Cualquiera de nosotros, yo siempre desde hace muchos años me miro las normas de uso cada vez que uno acepta o no acepta algo, ¿no? Eso es tecnoderecho, ¿eh? Eso es tecnoderecho no estatal, ¿eh? Esas normas las pone Microsoft, las pone Amazon, las pone Z, las pone X, las pone TikTok, ¿no? Estas normas no las han puesto ningún estado, ¿no? Y por lo tanto, yo te diría, por lo tanto, digamos, que hemos pasado a una forma del capitalismo, que sin duda que es muy cierto, que todo esto está generado por el capitalismo. Hemos pasado a una nueva modalidad de capitalismo, que yo la llamo tecnocapitalismo, en donde los estados siguen estando al servicio del capital, pero ya no son los agentes principales del tecnocapital. Bien, esta segunda será la segunda idea. No para que me la respondas ahora, Raimundo, sino digamos como que es una cosa que se me ha ocurrido claro. Una tercera que sí me querría proponértela como idea para que Pongo mi reflexionemos número de en los trabajadora, próximos. perdón. Ay, perdón, Y es la ¿no siguiente. quisieras apagar tu micrófono, por favor, Melina? Gracias. Y la Sí. siguiente. Está muy bien, digamos, la teoría de las máquinas de Marx, pero hay que mejorarla, hay que actualizarla, actualizarla. Ya no es lo mismo máquina que tecnomáquina. Vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Entonces, una nube, un centro de datos, vamos, son cientos de máquinas interconectados, ¿no? Entonces, eso estamos ante una especie de leviatán, por decirlo en términos hobbesianos, ya que hoy se ha citado a Hobbes y el otro día Ambrosio Velasco también lo citó, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que Marx es un pensador de la riqueza, ¿eh? De la riqueza de las naciones y de la riqueza de las personas y de la sociedad. Y yo creo, por mi enfoque axiológico, que es muy importante en economía la riqueza, pero tan importante o más que la riqueza es la pobreza, ¿eh? La pobreza. Entonces esto es Amartya Sen, como sabemos todos, el gran teórico de la pobreza, y es vamos, algo extraordinario, vamos, un economista que hizo una teoría de la pobreza y no de la riqueza, Pache Adam Smith, ni más ni menos, ¿no? Bien, entonces, mi propuesta, Raimundo, estas grandes tecnomáquinas, o sea, tecnomáquinas jurídicas, sin duda, y de los datos jurídicos y de las leyes jurídicas y de las sentencias jurídicas, generan tecnopobreza. O sea, no solo riqueza, desde luego que generan riqueza y que las grandes empresas se hacen supermillonarias gestionando los datos. Pero además, y ese es un efecto yo creo que tenemos que reflexionar a fondo, la noción de tecnopobreza. ¿Qué es esto? Pues muy sencillo. Si yo no tengo acceso, si yo no tengo una buena conexión Wi-Fi, si yo no tengo una herramienta informática para conectarme a esto, o si no sé usarlo, entonces soy pobre, soy tecnopobre. Yo puedo ser enormemente rico en recursos naturales e incluso puedo vivir opulentamente en una ciudad, ¿no? Pero o bien pasas a ese nuevo espacio, al tercer entorno, y ahí obedeces a quienes mandan en ese tercer entorno, o si no, te conviertes en un tecnopobre, ¿eh? Y esto ha sucedido y sucede con muchísima gente. Cuarta idea, no para que me contestes, sino, ya digo, como invitación a reflexionar. Y es que exactamente igual, perdón, se me ha olvidado decir lo que debía haber dicho al principio. Me has recordado mis viejos tiempos en los años 80 en la Facultad de San Sebastián. Cuando yo era decano, creamos una cátedra de lógica jurídica, lógica de las normas, perdón, e informática jurídica. La ocupó Miguel Sánchez Mazas, un gran lógico español, y ahí yo conocí personalmente y les traté a Mario Lozano, a Enrique Pérez Luño y también a Chorrón y a Buliguín. Todos ellos eran amigos de Miguel Sánchez Maza y a todos los conocí personalmente, vinieron a San Sebastián, con lo cual me has recordado una tarea pendiente que es retomar toda aquella documentación, que es enorme, en la que yo conservo de toda aquella época, porque esto fue una cátedra de la Universidad del País Vasco, una cátedra extraordinaria, ¿no? Y efectivamente Sánchez Maza simpatizaba totalmente con Alchorrón y Boliguín y también con Pérez Luño, ¿no? Entonces, ahí seguro que los debates que ellos tuvieron, que yo asistí, pero yo en aquel momento me ocupaba de filosofía de la ciencia, no me interesaba la filosofía del derecho, pero ahora que estoy
comienzo a interesarme por el tecnoderecho, voy a releer y probablemente ahí tenemos una fuente, Ambrosio, de estudio del pensamiento, digamos, iberoamericano, interesante, ya a la vista de lo que ha dicho Raimundo Espinosa, de que todos estos pensadores, Lozano, Alchorrún, Buliguín y Pérez Luño, son grandes pensadores incluso hoy en día, independientemente de que hay que actualizarlos y repensar la cuestión, ¿no? Y bueno, entonces dicho esto, termino ya muy brevemente, por eso prefería intervenir el último. Diría que hay un cambio de valores. Perdón, no, dos cosas, ya termino. Has dicho en tu tribunal ese debate extraordinario y fantástico con Jorge Servia, ¿no? Derechos sin teoría, derechos sin abogados, derechos sin principios. No es cierto, o sea, sin abogados no, serían tecnoabogados, es decir, el abogado sería una inteligencia artificial, es decir, una inteligencia artificial y eso ya funciona. Un señor del aire cuando quiere pelearse con otro o cuando quiere, digamos, perseguir a un hacker, utiliza robots artificiales, utiliza tecnopolicías y dice, usted no ha cumplido con las normas que yo le había impuesto y por lo tanto yo le pongo las penas. Ahora, eso no lo hace un juez me refiero de la República Mexicana ni del Reino de España ni de ningún estado, ¿no? Hay una tecnojusticia ejercida por los señores de las nubes, ¿no? Y eso sí que es un tema, ¿eh? O sea, me refiero, yo estoy muy de acuerdo en que efectivamente la transformación de la práctica jurídica en los estados y en las administraciones va a ser terrible, ¿no? Pero el problema es que ya existe el tecnoderecho en ejercicio y nadie habla de ello, nadie habla de ello. Nosotros, Almendros y yo, en nuestro libro Tecnopersonas, precisamente decimos, ahí es donde hay que plantear el tema, si hay normas jurídicas, diríamos, justas y democráticas. Bueno, tú bien has dicho que si no habría principios, la justicia, y me imagino, Ambrosio, que esto te afectará a ti gravemente, la justicia desaparece como valor, ¿eh? O sea, Claro. desaparece, pero radicalmente, o sea, sin principios, desde luego, sin justicia. Entonces, por lo tanto, sería un derecho sin justicia, ¿eh? Que claro, esto, a las intervenciones anteriores, supongo que esto será impensable. Ya existe y ya se produce, ¿eh? No hay justicia ninguna en las redes de los señores del aire, en las redes de las nubes. Y si no, que pleitee cualquiera de los usuarios con una de estas grandes empresas para enterarse de hasta qué punto no hay justicia, ¿eh? Una prueba empírica, sin más, ¿eh? O sea, demándele pues por cualquier cosa. Bien, y termino por último con mi enfoque, los valores, ¿no? Es decir, si hay, por lo tanto, con el paso del derecho al tecnoderecho, tema del cual voy a hablar, ya sabes, Raimundo, el 15 de noviembre allí en Ciudad de México, con el paso del derecho al tecnoderecho, que es como el paso de la ciencia a la tecnociencia, o el paso de las personas a las tecnopersonas, o del capitalismo al tecnocapitalismo, en mi terminología, estamos... hay un cambio radical de valores, ¿no? Entonces, la eficiencia y la seguridad, que son valores que han estado claramente subrayados en tu discurso, pasan a primar sobre la democracia y la justicia, claramente, ¿eh? O sea, claramente, ¿no? Y por lo tanto, creo que, vamos, tu conferencia me parece magnífica, me ha suscitado muchísimas ideas, no tienes por qué contestarlas porque yo te propongo, yo ya he reseñado tu libro en la revista Isegoría, en el número, en este año, en el 2024, se ha publicado ya la reseña de tu libro, mi propia reseña, y por eso mi interés es enorme por tus planteamientos. Me ha interesado enormemente tu conferencia y vamos a seguir abriendo temas para seguir dialogando. Y perdona, Ambrosio, como siempre, por la longitud de mi exposición. Por eso quería que intervinieran otras personas antes. Al contrario, Javier, muchas gracias, como siempre, por pues, lo pertinente y heurístico, crítico de tus comentarios, como siempre. Y bueno, Raimundo, quisiera nomás hacer una brevísima pregunta. Una era justamente, ya lo mencionó Javier Echeverría, sobre el eclipse o desaparición de la justicia con la maquinización del derecho, ¿verdad? Parece que es evidente. Siempre recordar a Platón en Protágoras: la justicia es un sentido común de justicia, no es una tecné ni una episteme. Esa es una gran lección que nos da en el Protágoras Platón, en el mito del Prometeo, ¿verdad? Y desde luego, la única pregunta que quisiera hacer
es para ver si hay algún resquicio de esperanza, si puede haber un uso contrahegemónico de las técnicas informáticas, de este tecnoderecho, no al servicio del capital, sino pues del bien común. Y cuáles serían esas características para ver si, si después de este panorama desolador, pues hay alguna luz. Perdón, ya de últimas, no sé, Arturo Luna acaba de levantar la mano, si pudiéramos aceptar una muy breve intervención y ya dejarle los 13 o 14 minutos que quedan. Raimundo, ¿le parece bien o prefiere contestar de una vez? No, no, doctor, yo prefiero escuchar a todos Bueno, los compañeros. Arturo, pues adelante brevemente, por favor, para darle oportunidad al maestro Raimundo Espinosa. Adelante, Arturo. Muchas gracias por la presentación, me pareció bastante importante. Solamente quizá señalar que convendría revisar qué partes de la automatización del derecho extensivo a cualquier otra disciplina sí podrían ser, digamos, interesantes. Me estoy refiriendo al espacio de decisión, porque inclusive, bueno, hay una categorización de cuándo una máquina podría tomar decisiones, y esto es pues cuando un problema está completamente bien determinado y hay muchos datos, entonces sí puede tomar decisiones. Cuando no está determinado y no hay datos, pues es imposible que una máquina tome decisiones, ahí tiene que tomar decisiones la persona, y en otros casos podría haber asistencia de parte de las máquinas. Eso, digamos, por un lado, porque de pronto parece ser que aceptamos como dada que ya está terminada y completa la inteligencia artificial, y particularmente hablando de la generativa, cuyo propósito no es el análisis lógico, sino la composición y generación de textos o de imágenes, etcétera. Y bueno, pues habría que recordar que hay otras cosas que se pueden sí automatizar hasta cierto punto, pero sí, desde luego, no llevar esto hasta el absoluto, que es lo que se plantea, me parece, de origen en el argumento. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Pues adelante, por favor, maestro Raimundo Espinosa, por favor. Sí, doctor, gracias. Bueno, pues agradecer a todos, ¿no? Los comentarios, el interés y, bueno, también las preguntas a mí pues me ayuda mucho porque no creo tener la última palabra en estos temas y al contrario, ¿no? Sigo yo también pues aprendiendo precisamente a partir del diálogo. Y por eso, bueno, agradezco también mucho el espacio el día de hoy, particularmente porque eh, en derecho es muy difícil que sucedan, se abran espacios y diálogos como estos. Pues no me ha pasado, ¿no? Muy poco, pues, y las reacciones, pues, no suman mucho, ¿no? En cambio, en un espacio como este, desde la Facultad de Filosofía, con, pues, interlocutores diferentes, es muy distinto, ¿no? Y yo lo agradezco mucho, doctor Ambrosio, y también lo celebro porque me parece que donde más podemos avanzar en la reflexión es precisamente con otro tipo de interlocutores, porque lamentablemente en muchas ocasiones en derecho están muy fijados en la operación, ¿no? De las tecnologías y no en la reflexión sobre sus supuestos y sus implicaciones, ¿no? Y es algo que desde la filosofía se puede llevar adelante, y ahí lo digo ya no como abogado, sino también como filósofo, ¿no? Bueno, eso primero. Y luego, bueno, hay varias cosas. Eh, sí, yo creo que el derecho el derecho promueve muchas cosas, ¿no? Que no han sucedido y promueve que sucedan, ¿no? Incluso en ocasiones puede hasta garantizar que pasen, ¿no? Pero también es cierto que el derecho tiene otras funciones que tienen que ver con conservar. O sea, es en ese sentido que el derecho no solamente ve hacia el futuro para generar algo nuevo, sino también conserva, ¿no? Mantiene muchas cosas. Es en ese sentido que se dice que el derecho es conservador. Pero donde yo creo que, en términos más políticos, si quieren, yo creo que los que son realmente más conservadores, no, o sea, no el derecho, son los abogados, ¿no? Los que tienen una mentalidad bastante más conservadora e incluso reaccionaria. A mí me sorprende mucho que, bueno, pues no participan en un montón de marchas, manifestaciones y movimientos por un montón de causas legítimas que suceden todo el tiempo, pero pues sí se organizaron para ir a defender el poder judicial y los privilegios, ¿no? Eso me llama mucho la atención, por ejemplo. Bueno, luego, eh,
el derecho pues no es lo que está en los libros, porque en los libros y en las leyes incluso podemos tener una imagen distinta, ¿no? De lo que el deber ser de las leyes y lo que los autores dicen sobre ese deber ser, pero el derecho más bien pues está precisamente en esa práctica jurídica, ¿no? Y se juega ni siquiera, diría yo, exclusivamente a nivel legislativo, sino termina de jugarse precisamente a nivel judicial, en ese poder que tiene el juez, ¿no? Para determinar cuál es la norma y si la norma es aplicable o no al caso, ¿no? Y qué alcances tiene. Entonces, bueno, eso pues tiene también su relevancia para reflexionar sobre las implicaciones de la maquinización, ¿no? Luego, sí, en derecho, en teoría del derecho, tienen un debate pues interesante entre si el conocimiento sobre el derecho, el saber jurídico, digamos, es o una técnica y está más cerca de la ciencia, o bien está en el ámbito de las humanidades, ¿no? Y ahí son dos visiones completamente diferentes del derecho. La que está del lado de las humanidades, pues está pensando más bien en la jurisprudencia, ¿no? Precisamente en la prudencia, ¿no? En este saber prudencial que marca a los operadores jurídicos y al derecho. Y quienes piensan más en el derecho como técnica y cercano el saber jurídico a la ciencia, pues piensan más en términos de sistemas jurídicos, ¿no? Incluso de lógica, ¿no? Y son dos racionalidades muy, pues diferentes, que yo creo que pueden compaginarse, pero en principio son diferentes, ¿no? Y hay muchos debates en eso. Luego, sí, cuando el compañero decía que hay una ontología detrás, sí, tiene toda la razón. Estos planteamientos a favor del uso de las tecnologías, de considerar la informática jurídica como el método propio del derecho, esta defensa del tecnoderecho en términos de Javier Echeverría, pues supone un compromiso ontológico, ¿no? Con una manera no solo de entender el derecho, sino también de entender la sociedad. Y además, pues va de la mano con las condiciones materiales que están en esa sociedad donde emerge este derecho, ¿no? Con estas formas particulares. Entonces, sí hay una situación ontológica. Incluso lo que dicen precisamente quienes defienden estas ideas es que reclaman, ¿no? En programación ese término existe, o sea, una ontología, ¿no? Aquí reclaman una ontología particular para el tecnoderecho, ¿no? Eso está en la literatura, pues, ¿no? Y sí, es cierto, así es como está, ¿no? Bueno, luego esto del derecho y los formatos, ¿no? Que apareció un par de ocasiones. A ver, sí hay formatos en el derecho, pues, ¿no? O sea, ya hay procedimientos burocráticos en el derecho, sí es cierto, pero el derecho no se reduce a eso, ¿no? Y por más que, pues sí, ya hay, de hecho, aplicaciones y demás que ayudan a resolver el llenar formatos o entregar formatos, ¿no? Notificaciones, en fin, o llevar procedimientos en formato digitalmente, a distancia, bueno, eso ya se hace, ¿no? Y es cotidiano, pero el derecho no se reduce a eso, ¿no? Entonces, bueno, yo no recuerdo el contexto completo de la intervención de la ministra en esa entrevista, pero sí he visto el corto donde pasan esto, ¿no? Por supuesto, el derecho no se reduce a eso, ¿no? Por más que eso sí tenga que ver con el derecho, y más bien la reflexión sobre el uso de tecnologías en el derecho, pues es algo mucho más amplio, ¿no? La ministra conoce mi libro, yo pues dialogo mucho con ella, pues, ¿no? Entonces, tengo claro que ella sabe que el problema es mucho más complejo que los formatos, ¿no? Y bueno, quizás sea la edición en el corto la que solo nos muestra esa parte, pero yo sé de primera mano que la reflexión que ella tiene es más amplia, ¿no? Sobre esto de los formatos. Por supuesto, el derecho no son formatos, no se reduce a eso y el asunto, pues, no tiene no es así, pues, ¿no? Con esa frivolidad. Luego, pues una pregunta complicada de la doctora Pérez Ranzás, que le agradezco mucho, un sistema ético de base en el derecho. Fíjese que ahí tenemos que combatir muchas cosas, porque en la teoría del derecho hegemónica, ¿no? La teoría jurídica convencional, como yo le llamo, pues más bien lo que reina, lo que prima ahora es el divorcio entre la ética o la moral y el derecho, ¿no? Incluso, bueno, pues tratar de vincularlos, pues es un asunto pues de polémica, ¿no? Porque parece ser que ni necesaria ni contingentemente se vinculan el derecho
y la moral, ¿no? Es lo que muchos dicen, ¿no? Y que incluso ahora la modernidad con este proceso de secularización, pues terminó de divorciarlos y que el derecho tiene su propia, lo cual, bueno, tiene su propia racionalidad y la moral va por otro lado. Lo que me parece muy raro es que, bueno, pues no puedan encontrarse, ¿no? Y luego habría que valorar, pues, las implicaciones de este divorcio, ¿no? Si realmente es así, porque a mí más bien lo que me parece es que hay una, en el derecho, o sea, las normas jurídicas frente a las normas morales, el derecho también contiene una cierta moralidad, un ethos, si lo quieren ver así, que se positiviza en las normas con las características de lo jurídico, pero no escapa del ámbito de la moral o de la ética, ¿no? Sino que incluso cuando no lo quieren ver, está ahí, ¿no? Y bueno, hay muchos intentos por tratar de revincularlos, de rearticularlos y de regresar la racionalidad jurídica a la racionalidad práctica propia de la moral o de la ética, ¿no? Y son debates que son muy actuales en la filosofía, la teoría de la filosofía del derecho, que me parece que habría que revisar, pero la posición que va adelante no es la que los mantiene articulados, ¿no? La posición que va, por lo menos desde el campo de la reflexión del derecho, ¿no? Desde la comunidad jurídica, digamos, sino la visión que prepondera es la del divorcio, ¿no? Y son dos cosas muy diferentes. Y el derecho queda, bueno, nada más la referencia a Kelsen, ¿no? Kelsen dice, las normas jurídicas pueden tener cualquier contenido puede ser objeto de una norma jurídica, ¿no? Por supuesto, bueno, pues luego vinieron todas las críticas a la teoría pura del derecho en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por la manera en la que los nazis habían instrumentalizado el derecho precisamente, ¿no? En fin, ese es un tema de mucha discusión y yo creo que es el gran tema en la discusión, o es el tema básico de discusión en la filosofía del derecho, ¿no? A mí me parece que hay una vinculación y aunque no lo reconozcan o no lo vean, ahí está, y que es muy importante vincular, mantener, fortalecer esta vinculación, ¿no? Entre ética y derecho. Luego, bueno, el doctor Echeverría pues nos habló muy rápido, ¿no? De la postura que él tiene. Yo le agradezco mucho, Javier, te agradezco mucho siempre pues el ánimo para la conversación y también el enriquecimiento con tus intervenciones. En efecto, bueno, pues ahí yo no tengo mucho que decir, yo estoy de acuerdo con los planteamientos que tú nos haces. Hay un pluralismo jurídico que llaman corporativo, que es precisamente toda esta dimensión del soft law, ¿no? Este derecho que está por encima de los estados, que aparece, dicen derecho suave, pero es un derecho muy duro, ¿no? Y que está ya determinando las relaciones macrosociales, pero también en los espacios micro, como por los casos que tú dices. Ahora mismo estamos conectados en la plataforma, ¿no? Y todo el tiempo estamos con nuestro dispositivo en un montón más de plataformas y utilizando un montón más de plataformas y aplicaciones, ¿no? Que son ahora la mediación, pues, entre los sujetos, ¿no? En fin, pues tú lo has explicado ya muy bien, yo estoy de acuerdo con todo ello, y por supuesto generan unas dinámicas de exclusión y de pobreza, como tú lo mencionas, ¿no? Ya no se acumulan, ¿no? Las capas de pobreza y de exclusión ahora con el uso de las tecnologías, en donde, bueno, pues hay muchísima, gran cantidad de población que no tiene acceso a esas tecnologías o que no tiene la formación para utilizar las tecnologías, ¿no? Y todos ellos de inmediato ipso facto quedan fuera de este tercer entorno, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay también una estratificación Nuevos social. pobres, son nuevos pobres. Son nuevos pobres, ¿no? Y una estratificación social que rebasa la teoría clásica de la estratificación, ¿no? En fin, ¿no? Yo con eso también, por supuesto, estoy de acuerdo. Esto de los tecnoabogados, pues sí, no son simplemente como plantean quienes defienden estos discursos, promueven estos discursos, el abogado digital que se prepara en el mundo del derecho digital, sino que más bien, no, es que el abogado digital no es ya el ser humano, sino estas creaciones tecnológicas que ya son quienes reciben los asuntos, los procesan y hasta los resuelven, ¿no? En fin, toda esa dinámica ya sucede y como tú dices muy bien, no es algo que va a venir, es algo que está sucediendo, que a lo mejor no vemos todavía o no nos ha caído con toda su fuerza, pero sí está ya ahí, ¿no? Ya está por ahí. Esto de bueno, me parece muy importante lo que mencionas de pues la inversión de los valores, ¿no? La inversión axiológica. En efecto, el derecho en sus versiones, las teorías del derecho en sus versiones más formalistas, normativistas,
pero también el derecho en sus versiones más racionalistas, sean naturalistas o positivistas, el caso de la codificación, por ejemplo, siempre le apuestan a la calculabilidad, a la predictibilidad, a la eficiencia y a la seguridad jurídica. Siempre le apuestan a eso, ¿no? En cambio, bueno, incluso llegan a decir, justicia es la aplicación de la ley, o sea, la legalidad es justicia, cuando más bien muchas veces se cometen grandes injusticias precisamente porque se aplica la ley y se defiende el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho ya tiene un montón de sesgos en su propio contenido y diseño, ¿no? Que son injusticias para las masas, normalmente para las masas desposeídas, ¿no? Que se siguen generando, regenerando, y ahora a partir de nuevas condiciones tecnológicas, ¿no? En fin, yo eso también creo que es un tema muy importante, no sacar la discusión de la democracia y la justicia de estas discusiones en torno al tecnoderecho, ¿no? Me parece fundamental pues mantenerlas ahí, ¿no? Y bueno, finalmente lo de la, pues la esperanza, ¿no? Que decía el doctor Ambrosio, y la posibilidad de un uso contrahegemónico de las tecnologías. Bueno, es complicado porque estas tecnologías que tenemos a la mano, de entrada, pues son todas privadas, solamente que están ya generalizadas porque todos ahora participamos de ellas, ¿no? Pero son privadas, o sea, hay quienes están lucrando con ellas, quienes las diseñan con ciertos contenidos, incluso obsolescencia programada, en fin, o sea, ahí es donde yo veo un problema con estas tecnologías, ¿no? En primer lugar, porque están diseñadas con un cierto interés por quienes están detrás de ese diseño, ¿no? Y la implementación de estas tecnologías que ahora están generalizadas. Luego, pues bueno, me parece muy importante que lo que se puede hacer desde el espacio público, ¿no? Con tecnologías, con el desarrollo de fuerzas productivas técnicas diferentes desde lo público, desde lo social, ¿no? Ahí es donde me parece que habría que generar cierta disrupción y hay cierta posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, un caso así bien concreto. Aquí en el CONACYT, las plataformas que se utilizaban para atender los requerimientos de investigadores, becarios, proyectos, universidades, etcétera, eran todas plataformas que se rentaban o se compraban, ¿no? Los servicios, se pagaba por los servicios a empresas privadas. Todo el software era así, ¿no? Ahora lo que se intentó hacer es diseñar las tecnologías propias que sean desde un inicio públicas para el interés público, buscando pues otro tipo de dinámicas, ¿no? Por supuesto, todo eso es bien complicado porque estamos en contextos de competencia con el sector privado, de sabotaje, etcétera, 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 ¿no? Incluida pues ya una cierta cultura en las propias comunidades que complican estos cambios que se tratan de impulsar desde lo público, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hay posibilidades y particularmente, bueno, pues yo creo que sí hay que distinguir muy bien lo que es esta tecnología capitalista de lo que pueden ser fuerzas productivas técnicas a favor del desarrollo positivo de la humanidad y engarzadas, enraizadas en el valor de uso y la satisfacción de necesidades concretas de la humanidad y no más bien ancladas en la valorización del valor o en la satisfacción de necesidades abstractas del propio capital, ¿no? Que es a lo que sí responde el tecnoderecho, ¿no? Bueno, eso y finalmente sobre lo de la automatización, por supuesto, yo creo que, o sea, a ver, hay muchas cosas que se pueden automatizar y en principio podrían resolver cuestiones de rezago y demás, ¿no? Incluso, pues sí, trámites, ¿no? Pues eso puede ser y no hay tanto, no hay problema, ¿no? Salvo, bueno, los que ya comentamos, pues, ¿no? Pero sí, el asunto, y sobre todo cuando viene la discusión del uso de este tipo de herramientas en sede judicial para la determinación de sentencias, el asunto es precisamente lo que ya nos comentaba el compañero que habló, pues son en todo caso herramientas de auxilio para la toma de decisiones, ¿no? Porque se complica ya mucho más cuando pensamos que sustituyen al ser humano. Lo que pasa es que ya lo sustituyen, ¿no? Y habría que ver si son capaces de reproducir el razonamiento o el juicio prudencial que se supone que tienen los operadores jurídicos, ¿no? Ahí es donde está también pues parte del debate, pero digamos así, como herramientas, bueno, podrían ser útiles, incluso necesarias en algunos casos, pero pues tienen también límites, ¿no? Además de las implicaciones que ya hemos venido comentando. Entonces sí, yo más bien creo que es
también un tanto fantasioso hacia donde se quiere llevar, hablando en términos positivos, laudatorios, de esta maquinización del derecho. Yo creo que pues son más bien distopías, y en todo caso, pues los escenarios que sí tenemos, pues son escenarios que no son alentadores como se quieren ver en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, doctor Ambrosio Javier. Muchas gracias, muchas gracias. Yo podría decir. Muy amable, muchas gracias Javier, Arturo, Antolina, Ana Rosa, Ever, todos los que participaron y todos los que están aquí asistiendo en el seminario. Bueno, la próxima sesión, perdón por la confusión inicial, no me equivoco, César, mejor tu anuncio, no voy a volver a equivocar. No, le toca al doctor Javier Echeverría su exposición la próxima semana. Sí, pensé que era al revés, disculpen, pero pues estupendo y nos vemos la próxima semana, no sin antes invitarlos cordialmente. Le voy a pedir a César que les envíe el programa y la invitación de un congreso que tenemos transdisciplinario, el primer congreso transdisciplinario de antropología, ¿verdad? Pues que va a ser miércoles, jueves y viernes. Se inicia en el Museo Nacional de Antropología y prosigue en la Coordinación Nacional de Antropología, ahí en San Jerónimo, 880, y en la Facultad de Filosofía y Letras el jueves y viernes.